Bueno, bienvenidos sean todos una vez más a su programa en directo con Pastora Tovar. Es para mí un inmenso placer el poder estar con ustedes y agradecidas por permitirnos compartir ese espacio con cada persona que nos está escuchando hoy. El tema que trataremos será el suicidio. Es un tema un poco delicado, un tema que es difícil de abordar. Y para ello, precisamente tenemos a una persona que trabaja en ella, la licenciada psicólogo Eva Montero. Ella es psicólogo clínica. Tiene más de 30 años ejerciendo en el campo de la psicología y la psicoterapia. Formó parte del grupo de estudios e investigaciones de la conducta suicida y fue miembro fundador de AIPIS, Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención de la Conducta Suicida. En la actualidad forma parte de ALAIA, coordinando los grupos de supervivientes, personas que han perdido a un ser querido, entre ellos el del padre y madre, así como las terapias individuales. Trabaja con la ansiedad, depresión, fobias, problemas de autoestima, de pareja y familia, duelo y suicidio, entre otros. Así pues que le damos la más cordial bienvenida a Eva. Muchísimas gracias, Eva, por acompañarnos. Y muchas gracias, Pastora, por invitarme a estar con vosotros hoy. Antes de entrar en el tema, me gustaría que nos hablaras de ALAIA. Sí, ALAIA es una asociación que existe ya desde hace más de 20 años. La fundó Dulce Camacho, que es psicóloga también. Ella sufrió la pérdida de su hija. En aquella época había muy poca información y lugares a los que asistir cuando se producían muertes traumáticas, enfermedades terminales en las que ya no había posibilidad de solución médica de ningún tipo. Y entonces, en ese entonces, la gente se quedaba muy desamparada, como efectivamente le sucedió a Dulce. Por eso ella se puso a investigar y descubrió que en Barcelona existía un avance, una especialización mejor en torno a todo esto. Se fue allí a estudiar y luego fundó ALAIA. Bueno, en la actualidad todo esto está considerándose de otra manera, aunque todavía queda mucho camino. Entonces, en ALAIA, pues actualmente hay grupos de duelo para personas que han perdido a sus seres queridos, y una parte de ese trabajo se hace a través de grupos de duelo cuando la causa ha sido el suicidio, que en ese caso pues a lo mejor es más especializado y tiene unas características diferentes de lo que suele ser un duelo normal. Eva, yo estuve investigando antes de tú llegar y dice, según las estadísticas, que cada día se suicidan en España una media de 11 personas, o lo que es lo mismo, una cada 2 horas y 15 minutos. Así lo confirman los últimos datos de estadísticas de defunciones según la causa de muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Y es que la verdad que se esconde tras estas cifras es aún más dolorosa. En el 2020 ya se ha convertido en el año con más suicidios en la historia de España, desde que se comenzaron a registrar en 1906. En total, 3.941 personas se han quitado la vida, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto al 19, es decir, 270 personas más que el año anterior. Un 74% fueron hombres, 2.938, y un 26% mujeres. Estas estadísticas han superado por primera vez los 1.000 suicidios. ¿Qué nos dices tú de esto?
Pues que yo creo personalmente que desafortunadamente las cifras son aún superiores, porque para que un suicidio se pueda constatar como tal, hacen falta una serie de datos hasta que eso se verifica. Pero muchas veces, pues porque es un estigma y los familiares no quieren que esto se publique de este modo, o en otros casos porque no hay conclusiones fehacientes, firmes, para dictaminar que ha sido un suicidio, esa muerte no se constata como tal. Entonces, yo creo que estamos por encima de esas cifras, efectivamente. Y tenemos los últimos datos que tenemos son los del año 2020. Yo pienso que los del 2021 pueden ser superiores. Sí. ¿Qué lleva a una persona a tomar esa decisión tan drástica? Bueno, yo creo que una característica que conlleva en gran parte, no en todos, porque el suicidio es multicausal y multifactorial. No tiene nada que ver el suicidio de una persona con el suicidio de otra. Pero sí que es cierto que en un tanto por ciento elevadísimo hay una pérdida de la consciencia habitual. Entonces, desafortunadamente no podemos saber qué es lo que pasa por la cabeza de las personas que les lleva exactamente hasta ahí. Pero sí que es cierto que hay casi siempre sufrimiento, desesperanza, falta de sentido de la vida y lo que denominamos visión en túnel. Esto quiere decir que el abanico de posibilidades que generalmente se nos abre para poder contemplar el futuro, las perspectivas, las distintas posibilidades, eso se cierra y entonces se convierte como en una especie de meta o única posibilidad. Para el suicida no hay los colores o los grises, no, es o blanco o negro, o 1 o 0, sí o no. Entonces, se mueven entre esas 2 posibilidades y por eso muchas veces, pues, a veces lo concluyen, aunque hay también muchísimos más intentos de suicidio que no se llevan a cabo afortunadamente, porque se pueden ver aliviados gracias a que alguien puede intervenir antes de que sucedan. Algo que has dicho es la desesperanza. Hay personas que piensan que su situación no va a cambiar y que su sufrimiento va a continuar. Sí. Y que no hay el por qué continuar. Claro. Esto también conlleva este tipo de Sí. de decisión. Claro, sin duda. Cuando empiezan a vivir la vida como algo que va a ser exactamente siempre igual, que no va a haber posibilidades de cambio, o ellos al menos lo perciben así, ¿no? Entonces, en ese momento, pues no ven un futuro. Y claro, desafortunadamente, pues también ahora se están dando muchas circunstancias, ¿no?, que hacen que las personas no vean otra posibilidad. A veces lo magnifican mucho. Por eso es muy importante la comunicación, porque un problema que a lo mejor los demás lo ven como poco importante, para ellos se convierte en algo crucial. Y empiezan a sentirse invalidados, a pensar que no hay posibilidad de dar marcha atrás, con un excesivo sentimiento autocrítico. Bueno, son cosas que pueden llevar a una ideación de la conducta suicida. Fíjate que dices la comunicación. Sin embargo,
no todas las personas que se suicidan necesariamente lo que comunican es que están en una situación un poco triste o deprimidos, todo lo contrario. Yo he sabido de personas que se han suicidado y lo que te proyectan es que están felices, que están contentos, que tienen una autoestima elevada, cosa que no lo es, pero es lo que proyectan. Bien. Y en ese caso es difícil detectar, Sí. porque generalmente en la psicología se dice que hay muchísimos disparadores o muchísimas alertas que uno tiene, que debe estar pendiente de ello. Por ejemplo, el aislamiento, esa persona que se va retrotrayendo, pero no todos los casos son iguales. No, efectivamente. Hay un 10% de los casos en los que no había antecedentes de ningún tipo. Entonces, a veces puede desarrollarse una depresión por algún motivo concreto en los días previos, una depresión muy, muy grande, un desequilibrio grande. O a veces puede ser con la recepción de una noticia que se convierte en un imposible para la persona que la recibe. En fin, otras veces la persona lo disimula y está viviendo una realidad, pero ve que eso no va a ser comprendido por las personas que le rodean. Incluso en algunas ocasiones mantienen en su pensamiento: yo jamás sería capaz de hacerle esto a mis seres queridos, pero hay un momento en el que a veces ocurre que, a pesar de todo, pues lo llevan a cabo. ¿Y por qué? Porque el suicidio es un acto sin que tiene muy pocas palabras. Hay gente que se puede despedir antes con alguna carta, con algún mensaje, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque es casi lo opuesto, ¿no? Si ellos piensan que si lo comunican, que si se lo hacen saber a los demás, no van a ser comprendidos. Entonces, existen esas dos posibilidades, o bien que sea algo impulsivo, algo, un acto irracional, y en otros casos algo más premeditado, pero que se lleva en secreto para que no le deshagan el plan. ¿Tú crees que el suicida lo va premeditando, lo va analizando poco a poco hasta llegar al momento de decir, bueno, ya? En muchos casos sí, porque es cuando existe planificación de la conducta suicida y es cuando hay más posibilidades de intervenir. Ellos, si les preguntas, ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida? Pues te pueden decir que sí, y te pueden decir cómo lo han pensado, que lo iban a hacer. Entonces, cuando hay muchos datos, por ejemplo, eso es una señal clarísima de alerta, porque ya hay algo en funcionamiento de esa mente que puede ser llevado a cabo. No se sabe cuándo, pero sí que puede ser llevado a cabo. Sí, pero eso es cuando, por ejemplo, manifiestan algo. Pero te comento, en una oportunidad conocí a una psiquiatra que un solo hijo y psiquiatra. Sí. Una relación maravillosa con su hijo, un niño con muy buenas notas, estaba en la universidad, mantenía una comunicación fluida y un día llegó a casa y el chico se había suicidado. Ella no logró detectar en ningún momento que había una alerta, porque generalmente en la psicología dice hay alertas, hay como bombillos rojos que te van indicando. ¿Qué te indica? Por ejemplo, cuando el joven, el adolescente pasa mucho tiempo encerrado en una habitación, que habla poco, que no se relaciona bien, hay ciertos índices. Sin embargo, en este caso, ella, que cuando ya estudias la psicología o la psiquiatría, pues estás como más alerta. Sí. Y sin embargo no lo pudo ver venir. Y no solo en ese caso, hay muchos casos.
Por ejemplo, en la gente joven puede ocurrir con mucha facilidad. Hay determinados cursos, estudios, problemas sentimentales, ahora mismo relacionado pues con la comunicación que hay permanente a través de las redes sociales, en las cuales no se sabe muchas veces quién es el que está en el otro lado. Se pueden llevar a cabo experiencias muy difíciles de abordar, que desde fuera a lo mejor no constituirían ningún problema, pero para el que las padece se convierte en una situación inabordable. Entonces sí, desgraciadamente sí puede pasar que sin dar señales previas que no se hayan detectado, se produzca el suicidio. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a nuestro regreso, pues empezaremos a analizar esa parte de cuando ya los padres o los familiares han perdido un ser querido en estas circunstancias, que es muy difícil de manejar por el sentimiento de culpa. Continuamos en su programa en directo con Pastora Tobar. Estamos hablando con Eva Montero de un tema un tanto delicado que es el suicidio. Esta parte la vamos a tratar sobre la parte que corresponde a los familiares, a los amigos. Cuando una persona se suicida, luego el entorno, como dependiendo si son hijos, si son padres, si son igual, el sentimiento de culpa es muy grande. Y luego está también los y sí. Y si yo me hubiese dado cuenta, y si yo hubiese hablado con esta persona, y si yo hubiese hecho tal cosa, y si yo, los y si no, ya no existen. Eso no es posible, no hay vuelta atrás. Pero el sentimiento de culpa realmente, si no se trata, acaba con los familiares. ¿Qué nos dice de esto la psicóloga Eva, que es experta en la materia? Pues fíjate, pastora, yo te diría que es verdad que el sentimiento de culpa, sobre todo cuando se puede ver desde fuera, no tiene fundamentación en gran parte de las situaciones, y los permanentes ISIS, pues los ves como algo que dices, bueno, ¿y hasta dónde vas a llegar con lo que te vas a mortificar pensando en si las cosas se hubieran hecho de otra manera? Pero también es cierto que esto ocupa también una parte del proceso de duelo. Lo que al final acaba llegando, que suele ser, por así decirlo, entre comillas, la aceptación, en un primer momento se rechaza a toda costa, porque lo que hace es sentir al superviviente pues que va a olvidar al ser querido, o que va a dar por bueno lo ocurrido, y ni mucho menos se trata de eso. Entonces, el duelo, que realmente esa palabra viene de que hay un duelo interno, una lucha entre el querer salir adelante y el no querer soportar las circunstancias y los acontecimientos, eso hace que haya un debate permanente, y entonces en ese debate siempre se intenta buscar de forma racional posibles soluciones, otras cosas que hubieran podido ocurrir, lo que sea, antes de que esa persona falleciera. Entonces, de alguna manera, se le procura mantener vivo así, aunque sea de forma imaginaria. Es el sentido que tienen los ISIS y el sentimiento de culpa. Por eso, durante un tiempo, es inevitable. Muy especialmente en el caso de padres cuyos hijos se han suicidado, porque hay algo que es contra natura. Un padre se siente ligado al hijo desde el mismo nacimiento y hasta siempre.
Entonces, que este hijo fallezca por suicidio le lleva permanentemente a una revisión, a una constatación de su falta y de su pérdida. El sentimiento de culpa es verdad que es algo que hay que ir mitigando con el tiempo, pero es muy frecuente. Ya, cuando tú hablas de unos padres que han perdido un hijo por un suicidio, es bastante difícil porque primero es un shock enorme, no lo pueden creer. ¿Cómo es posible que una persona a quien tú le has dedicado el tiempo, el amor, tu vida, y que no presentaba, porque hay muchísimos casos de ello, y me refiero a los casos que no presentan ningún tipo de evidencia de depresión, de todas esas alertas que puedan haber, sino que, bueno, tú lo ves que tiene autoestima, entre comillas, es feliz, sale, entra, tiene muchísimas amistades y luego te encuentras con que se suicidó. Para unos padres eso es impactante. Eso, el primer choque es que no lo pueden aceptar, no lo pueden asimilar, es difícil. Eso es. Eso es. Por esa razón, yo creo que es mejor no pensar en el duelo y sobre todo en el duelo complicado por suicidio. No pensar que es algo que se supera. No, es una experiencia que nos da la vida y que cuando nos la da, pues hemos de pasar por ella y hacer lo mejor que podamos con esa experiencia. Mira, acaba de decir una palabra extremadamente cierta, al 100%. Eso no se supera. Eso se aprende a vivir con ello. Solo Dios y el tiempo te podrán ayudar. Pero ningún padre supera la muerte en esas circunstancias, porque se muere de una enfermedad y tú dices, bueno, fue la vida, pues tuvo una enfermedad y al final murió. Tuvo un accidente y tú dices, bueno, lamentablemente estuvo en el lugar que no debía estar, hubo un accidente y murió. Pero cuando es su decisión de quitarse la vida, es más difícil aún. El dolor de la muerte de un hijo, sea la circunstancia, es muy dura. Pero si a eso le sumas que es un suicidio, pues mira, para los padres es muy duro, es súper duro. Claro. Bueno, también has dicho una cosa que es un término que a mí me llama la atención, el de decisión. Habrá casos en los que sí que será una decisión, pero en otros, al estar alterada la conciencia, es una decisión, pero como he escuchado decir y me ha gustado mucho, es una decisión definitiva para un problema temporal. Sí. Es decir, algo que se magnifica y que de repente se ve como algo imposible de llevar a cabo, de soportar. Sin embargo, en un momento determinado conlleva, sin lugar a dudas, a un acto, a una conducta. Pero la decisión, yo le doy muchas vueltas a ese tema, ¿no? Si es realmente una decisión. En algunos casos sí, pero yo creo que en muchos no. Pero si es no algo es una decisión que ellos toman, sí. ¿qué es? Bueno, a veces es una solución para aliviar el sufrimiento, pero yo no sé si ellos, dudo mucho que en muchos casos sepan su irreversibilidad. Eso es. Yo pienso exactamente que a veces hacen pensando que van a llamar la atención y no saben que no hay vuelta atrás. Eso es, sí. Sí, piensan que así dejan de sufrir, pero no sé si
serían conscientes de toda la Eso magnitud de lo que supone Eso es. ese acto concreto, ¿no? Como a veces muchos actos que realizamos en la vida, ¿no? Que decimos, bueno, hice esto, pero pensándolo bien, pues podía haber hecho esta otra cosa, ¿no? Pero claro, llevado ya a términos existenciales, ¿no? Sí, es así. Sí, tú lo dijiste anteriormente, es una decisión para siempre a una situación que posiblemente el día de mañana ya no está. Claro, se vería distinto. La de personas que a lo mejor se suicidan por amor. Y a veces sí, sería por el amor de su vida, pero otras veces es simplemente pues por una experiencia amorosa que les ha producido muchísimo dolor y que en un tiempo después se contemplaría de una forma totalmente distinta, ¿no? Yo en consulta veo esos casos, por ejemplo, y es todo el rato como procurar ganar tiempo para que se puedan ir abriendo a otra realidad, a otro tipo, que puedan ir abriéndose abanico, ¿no? A otro tipo de experiencias. Hay muchos casos en los que desgraciadamente existían muchas otras posibilidades. Y luego también hay que reconocer que la depresión conlleva a veces una alteración del organismo muy grande y que conducen a una perspectiva de la realidad muy, muy desfigurada. Entonces también ahí es donde se producen suicidios, cuando a lo mejor pues desde fuera esa realidad no se percibe como tal. ¿Tú crees que la depresión va al 100% con el suicidio? No, no necesariamente. Hay personas que tienen depresiones y que no llegan a la ideación suicida, pero sí que hay una gran correlación. Ya. Sí, hay bastante correlación. ¿Tú crees que para que los padres o el entorno de una persona que se ha suicidado, la mejor manera es buscar ayuda, buscar terapia? Yo creo mucho en esas terapias que hacen, por ejemplo, en los grupos de Alaya, donde muchos padres o esposas, esposos, en fin, familiares puedan contar sus experiencias y cómo ellos han podido evolucionar. ¿Eso les ayuda? Yo creo que sí. También hay que ver el caso de cada cual, pero es muy reconfortante poder encontrarte con personas que han pasado por situaciones similares y tener un espacio para poder hablar de ello abiertamente. Cada uno va a tener su propio duelo y las circunstancias son distintas, pero ayuda mucho porque el suicidio en tanto estigma no es muy compartido en la sociedad, incluso a veces con amigos o con familiares. No saben muy bien qué decir, o a lo mejor lo que muchos comentan, que con la mejor intención para darles ánimo, les dicen unas palabras que a ellos no les llegan, mientras que el contacto con otras personas que sí que han vivido situaciones semejantes sí que ayuda a sentirse comprendido y a poderse ver desde fuera con otra perspectiva. Yo sí que creo que es válido, al menos las personas que acuden, muchas de ellas, lo sienten un lugar donde se pueden desahogar, donde pueden expresar el momento concreto que están viviendo, qué es lo que les está pasando. Y bueno, yo creo que sí que es positivo. Yo pienso igual por lo siguiente. Es muy difícil cuando a ti te ha sucedido algo como esto y alguien viene a decirte, yo entiendo por lo que estás pasando. Si no lo has pasado, es imposible que lo logres entender. Solo lo puede entender aquella persona que lo ha vivido y que ha pasado por la misma circunstancia en dolor, en culpabilidad, en esos sentimientos que te corroen el alma. Si tú lo has vivido, sabes ciertamente y puedes decir con esas palabras, yo entiendo por lo que estás pasando. Claro. Y entre nosotras dos nos podemos ayudar hablando, porque
creo mucho en eso de que si entre más hables del asunto, pues más rápido vas a recuperarte. No lo vas a superar jamás, pero va a aliviar tu alma a medida que hables, porque te desahogas y te desahogas con alguien que sí entiende por lo que estás pasando, pero alguien que no lo, que, porque sí, mira, sí, se me murió un ser querido, pero no en esas circunstancias. Y vuelvo a repetir, toda muerte de un ser querido es dolorosa, pero cuando es por un suicidio es peor aún. Sí. Hay pocas cosas comparables con ello. Sí, sí, y sobre todo por lo que hablábamos anteriormente, el manejar el sentimiento de culpa. Porque aunque no hayas tenido nada que ver, sientes culpa, porque piensas que no te diste cuenta, que no pudiste ayudar, que sí, y sí, y si hubieses tenido tiempo y si lo hubieses previsto o tantas cosas. Entonces, eso es algo que te hunde cada vez más. Claro. Por eso allí en Alaya pues hay lazos de unión importantes entre los integrantes de los grupos, ¿no? Porque compartes experiencias, compartes otra forma de abordar los problemas de la vida. Es muy importante. Yo creo que si algo importante hay es que las experiencias dolorosas pueda haber algo más que simplemente el quedarse uno abatido y hundido. Quizá a lo mejor una transformación personal para poder relacionarse con el mundo de otra manera, para poder ayudar a otras personas, para estar atento en la percepción de la realidad, para darse cuenta de muchas cosas, para crecer personalmente. Bien, continuamos con este programa en directo con Pastora Tovar. Tenemos como invitada a la psicóloga Eva Montero. Ella trabaja en la asociación Alaya. Ellos dan ayuda a todas aquellas personas que han perdido un ser querido y pues allí hacen grupos donde se manifiestan su dolor, donde hablan de sus experiencias y les enseña cómo canalizar aquella pérdida, que son situaciones que no se superan con el tiempo, sí, pero sí se aprende a vivir con ello. Estábamos hablando cuando se suicida un hijo. Yo he conocido muchísimas parejas que luego de que un hijo se ha suicidado, el matrimonio se separa porque se culpan entre ambos y es difícil para ellos superarlo. También conocí una pareja que no se llegaron a separar, pero era el señor médico y se suicida uno de sus hijos. La señora no logró superarlo. Ella se echó simplemente a morir. No salía de su habitación, no comía, a pesar de tener otros hijos, y finalmente falleció. Se dice que nadie muere de tristeza y de dolor. Ella murió de tristeza y de dolor, porque no logró superar la muerte de ese hijo. Así pues que aquellas personas que nos están escuchando y están pasando por una situación de suicidio de algún familiar, de algún ser muy cercano y querido, pues Alaya es una asociación que le puede ayudar. Ahora bien, Eva, decimos que ciertamente hay algunos indicativos. ¿Cómo puedes tú aconsejar o decirle a las personas que nos están escuchando si hay ciertas alertas, ponerse en contacto con un psicólogo, buscar ayuda? Sí, son tantas las señales que puede haber que es difícil resumirlas ahora mismo, ¿no? En ese sentido os puedo decir que existe una aplicación para el móvil que se llama PreventSuite,
que esa aplicación te la puedes bajar y te va a venir mucha información precisamente sobre esto que estamos comentando. Pero sí que es cierto que nunca hay que desechar cualquier comentario que haga alguien sobre su intención de suicidarse. Somos muy dados a decir, pues es que el que lo dice nunca lo hace. Pues Sí. no es así. Hay personas que lo dicen unas cuantas veces y al final acaban haciéndolo. Hay personas que lo intentan hasta con métodos flojos o débiles que no lo consiguen, pero con el tiempo acaban encontrando otros que sí. Pero yo creo que es muy importante la comunicación. Siempre insisto en eso, ¿no? En procurar, en la medida de lo posible, tender un lazo al otro para poder saber en lo que está pasando, porque a veces cuando ya está puesta en marcha la ideación y ha habido varios intentos, es una de la terapia, es la forma de salir y es a través de precisamente pues de tener sesiones en las que se habla sobre ello y en las que se buscan otras posibilidades. Por supuesto, si una persona se aísla en exceso, si observamos cambios de conducta importante, descuido personal, cuando hacen a veces comentarios así un poco extraños, cuando empiezan a regalar objetos personales, de repente tienen unas despedidas extrañas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí que es cierto que a veces teniendo en cuenta todas estas cosas, el suicidio acontece. Es como cuando pues un médico se pone a operar a alguien que tiene una enfermedad muy grave, hay casos en los que no se la puede salvar. El suicidio también es algo personal, ¿no? Y hay casos en los que constituye una decisión muy premeditada y se lleva a cabo. Pero hay otros muchos casos en los que no da tanto la sensación de que haya una intención, sino que lo que hay es un sufrimiento muy grande que no se ve cómo abordar. Entonces, ahí, en la medida que podamos intervenir, siempre vamos a ayudar. Ya. Mira, yo estuve mirando algunas de las señales, por ejemplo, hablar de morirse. Yo recuerdo que hubo una compañera de estudio de una de mis hijas, de nuestras hijas, que le preguntó a la mamá, ¿qué opinas tú del suicidio? Y la mamá en ese momento pues no le prestó mucha atención, sino que dijo, yo tengo entendido que eso es genético, que si hay algún suicida dentro de la familia, no importa que sea lejano, pues de por allí viene el asunto. Fue la respuesta que ella le dio. Y pasados 6 meses la niña se lanzó de una altura que por supuesto no. Luego ella se arrepentía porque fue un comentario que ella simplemente no logró percibirlo como que su hija lo estaba pensando. Pues son señales, ¿no? Luego también aquí dice que sentirse vacío, hablar de una carga con los demás, parecer ansioso, dormir poco, despedirse, como tú estabas diciendo, de seres queridos, mostrar cambios de humor extremo, son como algunos de las señales que se podría tomar en cuenta. Ahora bien, aquellas personas que nos están escuchando tampoco que van a estar detrás de sus hijos pendientes oye, está mucho tiempo en su habitación, porque tampoco se puede estar como que paranoico, pero sí prestar atención, sobre todo, por ejemplo, en los casos de bullying. Sí. Los bullying están llevando a muchísimos suicidios. Pues sí, y cuando se estudia la biografía de personas que se han suicidado, es una característica muy importante. Y a lo mejor el bullying ha sucedido hace muchísimos años. Sí. A lo mejor han transcurrido
15 años desde Sí. que se produjo. Pero eso se queda ahí en detrimento de la autoestima, del amor propio, Sí. del no considerarse válido. Entonces, sí, eso es importantísimo, Sabes fundamental. que yo pienso lo mismo que tú, que el bullying ha existido en todas las épocas, porque mira, a mis años yo recuerdo que alguien, por ejemplo, si tenía las orejas un poco salidas, le decían Dumbo, Sí, y ya eso era bullying. sí, O si era muy delgado, había una comiquita que se llamaba Olivia y Popeye, sí, y a la chica le decían Olivia, y ya eso era un bullying. Es sí. decir, que en todas las épocas, Pero si era obeso, también horrible. igual, Siempre que tienes una característica diferente, una sí, característica por la que te destacas, aunque sea positiva, sí, aunque sea hermosa, sí, no es vivida con agrado por el grupo, por el rebaño. Y no. entonces se convierte en la fuente del bullying, del maltrato. La diferencia del bullying en esa época y que posiblemente también afectaba muchísimo porque tú le decías a alguien, gordo, ven acá, o flaca, ven acá, ya le estabas dando un calificativo o un mote, como aquí dicen, ¿no? Pero la diferencia de hoy en día con el bullying es que existen las redes sociales. Claro, Y hay una descalificación en las redes sociales bestiales claro. que acaban con la autoestima de cualquier persona, sea adulto o sea adolescente, porque inclusive personas mayores han tenido que cerrar las redes sociales porque el bullying las agobia. Y por salud mental. Es que las redes sociales está bien manejarlas, pero con muchísimo cuidado. Al igual que la recepción de noticias, la exposición a las pantallas mucho tiempo, todo eso convierte nuestra vida en una realidad paralela a la que le concedemos una importancia como si nuestro cerebro lo interpreta como si todo lo que recibimos fuera cierto, cuando en absoluto lo es. Es una continua recepción de información que muchas veces es absurda o falsa, ¿no? Por eso, para la higiene mental, para el cuidado personal, es también muy bueno abrirse al mundo. Y ahora, desgraciadamente, pues hay demasiado contacto virtual. Muchísimo. Eva, ya estamos para terminar. Para aquellos padres o aquellas personas que han perdido un familiar en estas circunstancias, Mm. ¿qué recomendación y cuáles son tus teléfonos? ¿Dónde te pueden localizar? Muy bien. Pues hay un primer tiempo en el cual sí que es conveniente que tengan entrevistas donde puedan expresar lo que están sintiendo, que se rodeen de seres queridos, de las personas con quienes estén bien, que se permitan llorar todo lo que tengan que llorar y sobre todo que busquen ayuda. Nosotros en Alaya estamos a disposición de todo aquel que quiera contar con nosotros. El teléfono de Alaya es el 91 549 4756. También es posible dirigirse a Alaya Duelo pues a través de la web y nos pondremos en contacto con él. Y por supuesto, lo que yo sí que recomendaría es que uno no se guarde el dolor para sí mismo, que comprenda que es una experiencia muy dolorosa, que va a marcar un antes y un después. Son estas cosas que siempre piensas que a ti no te pueden pasar, que eso sucede y que le pasa a otros. Pero claro, para que le pase a otros también le tiene que pasar a uno. Y que pueda recibir la máxima ayuda. Sí. Bien, hemos terminado, hemos llegado al final de este programa en directo con Pastora Tobar. Muchísimas gracias a Eva Montero, a Laia, a Decisión Radio por la oportunidad,
a Luis de Gobella en control, que siempre está al pie tratando de que todo salga perfecto para todos ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias también.